Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis técnico de la acción de Barrick Gold. En este caso tenemos, vamos a hacer un análisis fundamental, un análisis técnico. Fíjense acá que tenemos, en este caso estamos en la página de Investing. En este caso fíjense que tengo acá la descripción general. Vamos a hacer un poco el repaso también de lo que es la página de Investing para que vayan también conociéndola. Igual yo siempre las dejo en la descripción de los videos. En este caso tenemos Barrick Gold. Fíjense que tenemos, estamos en el panel general. En este caso en el panel general vamos a tener lo que sería un poco lo que sería las velas japonesas. En este caso el precio que ha cerrado hoy, fíjense, $20, ha tenido en este caso un máximo de $25 y ha bajado todo esto. Eso lo vamos a ver más adelante en el análisis técnico, pero fíjense un poco de lo que nos ofrece en este caso esta página. Tenemos también, lo podemos transformar en velas, en velas no, sino en gráfico de líneas. Podemos también transformarlo en gráfico de velas japonesas, en este caso. A veces también, fíjense que acá también te pone lo que ha sido los dividendos, datos en este caso de los dividendos que han sido en este caso en junio. Fíjense acá tenemos datos de junio y 27 de mayo, los dos dividendos que se han pagado. En este caso también tenemos, eso se puede transformar en horas, 30 minutos, un minuto, en una hora, 5 horas, un día, una semana y un año. Acá tenemos otros datos. Fíjense que tenemos en este caso las puntas, tenemos la información previa, el mercado abierto, el rango del día, tenemos en este caso el rango en semanas, tapa de mercado, que este sería como la capitalización bursátil. Tenemos en este caso volumen promedio, en este caso de que se opera. Tenemos rentabilidad por dividendo. Fíjense que acá también aparece un poco lo que sería el APS. Tenemos los ingresos. Próxima fecha de ganancia, acá te dice la fecha, 9 de agosto del 2021. Entre otras cosas. Tenemos también lo que es el gráfico. Fíjense como lo que estamos hablando. Tenemos noticias y análisis, aparecen noticias, análisis, opiniones. Me gustan mucho las noticias, a veces las leo. También las expongo acá en el canal. Fíjense que tenemos en este caso finanzas, resumen financiero, estados de resultados, hoja de balance, flujo de fondos, ratio, dividendo, ganancias. Tenemos el técnico. Fíjense que tenemos en este caso análisis técnico, patrones básicamente. Tenemos el foro de discusiones y perspectiva, donde tenemos en este caso puntaje básicamente los análisis, noticias también, inversionistas. Bueno, esto sería algo del panel general. Tenemos el perfil, información histórica, opciones y componente de índice. Bueno, en este caso lo que nosotros vamos a hacer un poco lo que sería análisis fundamental. Tendremos que venir acá. Tenemos el resumen financiero. Podemos ver en este caso el resumen financiero. Fíjense que acá nos aparece, bueno, cómo cerró hoy, 20,70, sería básicamente 0,91%, pero esta viene una bajada bastante abrupta, 18%. Fíjense que acá tenemos el resumen financiero, ¿no? Acá te dice un poco lo que sería un pantallazo de lo que sería un poco, como se dice a veces, la memoria descriptiva, pero en este caso sería algo más corto. Tenemos acá estado de resultados, hoja de balance, flujo de fondo, ratio y dividendo. Fíjense que nosotros tenemos acá, en este caso, el margen bruto. Tenemos el margen operativo, margen beneficio neto, retorno de la inversión. Que, bueno, el retorno de inversión siempre nos interesa porque en este caso sería como el ROI que vemos. Tenemos en este caso un 10,74, bastante bien en ese sentido. Tenemos un margen bruto de 42,69. Son valores bastante aceptables, se podría decir, para el mercado que es Barrick Gold. No es una empresa digamos en este caso con un beta bastante alto. Digamos que no, estos son más para inversionistas conservadores. Así que tenemos en este caso los estados de resultados que se han dado en los últimos, tenemos de junio, septiembre, diciembre y marzo, ¿no? El último fue marzo. Acá te dice más o menos lo que fue, lo que sería en este caso los totales de ingreso y beneficio por acción. Fíjense que acá también los tenemos, ingresos por explotación. Estos son más ingresos más específicos, ¿no? Tenemos los ingresos totales, beneficio bruto, ingresos de explotación, ingresos netos. Básicamente son todos deducidos luego de costos y algún tipo de impuesto. Fíjense, tenemos los balances. Razón rápida, razón actual, deuda a largo plazo. Bueno, fíjense acá tenemos un poco lo que serían las deudas que tiene la empresa. Tenemos en este caso
todo lo que sería, fíjense, la cantidad de deudas que da cada uno de los procesos de información trimestral que en este caso ofrece. Tenemos acá total básicamente de 45,18. Tenemos en este caso, fíjense que da un poco lo que serían los pasivos totales que tiene la empresa en la presentación, y en este caso la diferencia con respecto a sus activos también, si se cubre o no se cubre. Fíjense que tenemos largo plazo, tiene una deuda de 21,71, tiene una deuda total al capital que sería 21,77%, o sea, es decir, del capital total que tiene la empresa cubre en deudas un 21,77%. Estos son todo lo que sería a largo plazo. Fíjense que acá tenemos también activos totales, responsabilidad total, que en este caso sería la cantidad de pasivos que tiene, los activos, y este sería en este caso lo que sería lo que queda, los pasivos, o en este caso los activos deducidos de pasivos. En este caso, bueno, fíjense que tenemos 31 de marzo, que este fue el último, 31 de diciembre y 31 de septiembre. Son los últimos, en este caso, informes. Fíjense que acá tenemos de los activos, fíjense que hemos crecido bastante. Ha crecido en este caso Barrick Gold, pasó de 45.180 a 46.115. Luego en este caso en diciembre presentó, fíjense que acá está, 30 de junio presentó 45.180. En 30 de septiembre presentó en este caso 46. Luego en diciembre 46.506. 31 de marzo, que fue el último, 46. Fíjense que en este caso ha habido un crecimiento, no de forma exponencial se podría decir, pero sí un crecimiento. Fíjense que la responsabilidad en este caso serían los pasivos, en este caso, de la empresa. Bueno, dentro de lo que sería en este caso en general, fíjense que tenemos, en este caso tenemos, además de los pasivos, fíjense que vamos a analizar, fíjense que tenemos 23.148 que fue el 30 de junio, tenemos en este caso el 30 de septiembre que fue 23.317, fíjense que después pasamos a diciembre. En este caso bajó lo que serían los pasivos en 23.165 y luego bajó también, sí, digamos que subió un poquito lo que sería en este caso los pasivos. Tengan en cuenta que tanto los activos como los pasivos, en este caso, son importantes porque en este caso podemos nosotros saber cuánto tenemos en este caso de rendimientos a través de los propios recursos de la empresa, sin tener en cuenta, o en este caso tratando de optimizar lo máximo posible lo que serían los pasivos, ¿no? Porque no sé, las empresas pueden subsistir con pasivos, pero estos pasivos no pueden cubrir la totalidad de los activos en este caso, ¿no? Porque eso sería una empresa, se podría decir que podría ser inviable, ¿no? En este caso, si no lo cubre a largo plazo. Quizás a corto plazo puede suceder que los activos no cubran la totalidad de los pasivos, puede suceder, pero digamos que por lo general esto, para que funcione, para que una empresa sea digamos rentable, tiene que en este caso tener, como siempre lo vemos en el análisis fundamental, rendimientos tanto de la inversión como del capital, como a través, en este caso también, como se dice, de los activos deducidos de pasivos, ¿no? En ese sentido. En este caso tenemos que los pasivos se han mantenido bastante estable, porque se han mantenido dentro del margen de los 23, fíjense, y digamos que los activos también se han manejado dentro del margen entre 45 y 46. No ha habido mucha modificación. Fíjense que no es una empresa que crezca abruptamente año a año, o en este caso trimestre a trimestre. En este caso vemos un poco de ese análisis. Fíjense, tenemos el estado de flujo de caja también. El flujo de caja es importante, gente. ¿Por qué digo que un flujo de caja es importante? Porque el flujo de caja nos demuestra a nosotros la capacidad de poder, en este caso, subsanar algunas cuestiones operativas a corto plazo, ¿no? El flujo de caja es como, por ejemplo, ustedes están en entre una empresa, ¿no? Una empresa que produce. No es lo mismo una empresa que produce, una industria que produce, que una empresa que vende, ¿no? Un supermercado que vende. Tiene un flujo de caja más, en este caso, más dinámico. Es decir, el flujo de caja de una empresa, en este caso de un comercio, tiene disposición de dinero físico mucho más rápido que en este caso una empresa que produce, ¿no? Porque las empresas que producen quizás se manejan por contratos, entonces quizás tenga un flujo de caja, o en este caso una caja un poco más acotada que una empresa, por ejemplo, que un supermercado.
para decirlo así de esa forma, una empresa que venda productos, quizás no tenga la misma disponibilidad. En este caso de un flujo de caja, quizás el flujo de caja de un supermercado sea mejor que en este caso el flujo de caja de una empresa de producción, pero digamos que eso no quiere decir que una empresa sea mejor que otra, sino que la disponibilidad de efectivo es mucho más rápida en una que en otra. Quizás por ejemplo la empresa de producción maneja en este caso ingresos mayores que una empresa de supermercado, porque quizás la producción sea mucho más tenga mucho más ingresos por producción, pero quizás tenga un flujo de caja más chico, ¿no? Eso también define en cierta forma, como se dice, el cash flow. Eso define mucho lo que sería un tipo de empresa de otro tipo de empresa, pero digamos que siempre la comparación se hace con las empresas dentro del mismo mercado, ¿no? Yo si tengo que comprar un flujo de caja, no lo voy a comparar un flujo de caja de un supermercado con una empresa de producción, sino que la comparo con otra empresa en este caso de un comercio, o en este caso de una empresa que venda productos y servicios con su mismo mercado. A eso me refiero. Son datos comparativos, pero que sirven muchísimo, ¿no? En este caso, fíjense que tiene un flujo de caja operativo del 55%, ¿no? Digamos que, fíjense acá, también da valores, participación en los ingresos de 7,22, un ratio bastante bajo, pero digamos que pasa que Barrick Gold se dedica a la extracción, en este caso de oro, entonces lleva un proceso más extenso. Quizás eso también haga que su flujo de caja sea un poco más acotado, pero bueno, dentro de todo el operativo de 55,86 es algo bastante positivo. Dentro, fíjense que tenemos en este caso final del periodo, tenemos efectivos de actividades operativas, efectivo de actividad de inversión, actividad de financiamiento y cambio neto de efectivo. Bueno, que estas cosas quizás les cueste, quizás no sean tan comprensibles a simple vista, pero vamos a remarcar, porque si ustedes quieren visitar esta página y quieren justamente querer saber un poco el resumen financiero, más o menos lo que tienen que tener en cuenta ustedes es, primero, el retorno de la inversión. Si tiene un retorno de inversión superior a 15, estamos bastante bien. Sería una empresa que tenga un retorno de lo que se invierte bastante bueno, de 15 hacia arriba, es bueno. Digamos que eso también es bastante positivo, ¿no? Los margen bruto, margen operativo y margen de beneficio quizás son acompañantes, digamos que son complementos, pero lo que realmente a veces nos llama mucho la atención son los rendimientos que tiene en este caso cada empresa, tanto el ROA, el ROE y el ROI. Así que bueno, en ese sentido creo que lo primero que tenemos que ver es cómo son los retornos de la inversión, que es el ROI, ¿no? En este caso también lo que nos interesa es que a simple vista, ¿no?, que los ingresos sean crecientes, ¿no?, que no tenga ingresos decrecientes, ¿no? Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que tenemos los ingresos netos, tenemos ingreso de explotación, beneficio bruto, pero miremos un poco los ingresos totales, porque son los que más nos interesan. Porque si nosotros tenemos en cuenta los ingresos por ventas, que en este caso serían los ingresos que nosotros tenemos por cada una de las ventas que hacemos, es algo que nos interesa más, porque digamos que si nosotros vamos al resultado final, quizás hay cosas adentro que no nos termina convenciendo, pero es porque la empresa en este caso lo tiene que exponer, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos ingresos por venta, pero luego nos cobran un impuesto y ese impuesto afecta en este caso el resultado final, pierde un poco de participación o un poco de, en este caso, de lo que realmente nosotros necesitamos si una empresa está creciendo desde los ingresos. Entonces se ve un poco opacado eso. Entonces siempre tratemos de ver los ingresos totales, ingresos por venta en ese sentido, porque es lo que básicamente da un poco de imagen a la empresa. Tenemos en este caso también los balances, fíjense, la deuda también, eso es importante, saber cuánta deuda tiene en largo plazo y la deuda total, básicamente porque tenemos que saber si la deuda total puede ser cubrida por los activos, ¿no? Eso sería también interesante, saber la deuda capital que tiene una empresa y de esa deuda que tiene sobre, en este caso de la totalidad, es cubierta o no es cubierta, ¿no? Si tiene un 21,77, se deduce que puede ser cubierto fácilmente por los activos de la empresa, ¿no? Ahora, si tiene una deuda
que fíjense que sea del 70%, del 80%, del 90%, es muy difícil que a largo plazo los activos puedan cubrir la totalidad de la deuda. Entonces es algo también que hay que tener en cuenta a la hora de mirar una empresa en su análisis fundamental, ¿no? Ustedes, siempre yo hago un resumen en lo que serían los análisis fundamentales, porque digamos que es como todo lo que se filtra de los balances y de los informes trimestrales y se ve reflejado en un cuadro en donde yo muestro básicamente las características de cada empresa. Pero si nosotros vemos en esta página, podemos ver que esto está un poquito más explayado. Pero básicamente para tener esos puntos, bueno, los que mencioné, y también lo que sería los rendimientos, en este caso de la inversión, también los pasivos, si son cubiertos por sus activos en largo plazo y en corto plazo también, si está la opción de verlas en corto plazo. Fíjense que nosotros toda la información que la estamos dando es trimestral, ¿no? Siempre tratemos de verlo trimestral, a veces lo anual queda un poco escondido, lo que sería cada uno de los momentos, porque el trimestral es un poco más momentos, trimestre a trimestre se ve en este caso la evolución de la empresa, ¿no? En este caso tenemos también los flujos de caja. Es importante saber cómo funciona o opera en este caso en su flujo de caja, porque eso también nos lleva a decir, bueno, esta empresa puede hacerse cargo de los pasivos corto plazo. Sí, puede hacerlo, porque tiene un flujo de caja de esto, de 50%, ¿no? Eso también es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de mirar una empresa. En este caso también tenemos, bueno, esto lo de efectivos de actividad operativa, actividades de inversión, eso no es tan necesario, ¿no? Pero sí, fíjense los retornos de la inversión, que sea por encima del 15%. Después la deuda, que sí pueda ser cubierta por los activos, o sea que si más del 50% es una empresa que le va a costar un poco subsanar esos pasivos. Eso también va a depender de cuánta inversión quiera realizar, porque por ejemplo, si yo me endeudo en una financiación, no es lo mismo endeudarse para pagar, por ejemplo, ¿no? Para pagar, cubrir los sueldos de los empleados, a que yo me endeudo para financiar una maquinaria para la empresa, ¿no? Digamos, son dos visiones diferentes, tienen dos puntos de vista diferentes. El análisis va a ser diferente también, ¿no? Como habíamos dicho, la deuda, el tema de los flujos de caja también es bastante bueno. El tema de los activos, acá lo vamos a ver. Fíjense que siempre tienen que los activos cubrir los pasivos, ¿no? Siempre, ¿no? Cada trimestre me tiene que representar activos que puedan cubrir pasivos, ¿no? Y eso sería un poco el resumen financiero, en lo que sería el resumen financiero. Yo es la primera vez que investigo, así que muestro, por eso el video va a ser un poquito largo. Luego tenemos estado de resultado, que básicamente sería, fíjense que básicamente lo que estamos mirando en el resumen financiero, pero más explayado. Fíjense que tenemos, fíjense que esto quizás sea un poco, se podría hacer tedioso, porque digamos que hay muchas cosas que quizás no puedan llegar a comprender. Fíjense que tenemos los ingresos, que es lo que yo dije que deberían tener siempre en cuenta. Estos ingresos son bastante esenciales, porque después viene todo digamos que esto es el estado de resultado, viene todo lo demás, que vienen en este caso, viene todo lo que sería gasto, costos, en este caso que quizás opaque un poco lo que sería la empresa, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero por eso está el resumen financiero. El resumen financiero le hace un poquito más llevadero esta situación. Luego tenemos hoja de balance, que también sería una hoja de balance. Sería básicamente lo que serían los activos. Fíjense que tenemos lo que sería, fíjense que, bueno, acá lo tengo que traducir. Fíjense, activos corrientes, activos totales. Tenemos en este caso pasivos corrientes, responsabilidad total. Bueno, cuando se habla de responsabilidad se habla también de lo que serían pasivos, ¿no? Y la equidad, que sería el patrimonio de la empresa. Básicamente esto creo que tiene una opción de hacerlo más chiquito. Sí, esto se puede, mira, se resume así. Esto se resume así. Ahí estamos. Fíjense que esto queda más comprimido. Y fíjense que dice total de activos, los activos totales, que es lo que nos interesa, los pasivos corrientes, responsabilidad total, que no es lo que nos interesa, la equidad, que sería en este caso los activos menos los pasivos, y en este caso total de pasivo y capital contable, básicamente sumando pasivo más capital, básicamente. Y tenemos en este caso lo total de acciones ordinarias en circulación, que eso también nos interesa, cuántas acciones en circulación hay,
para saber, a ver, también es un dato que nos puede servir, ¿no? Tenemos en este caso total de activos corrientes, fíjense que tenemos acá esto, activos totales, básicamente dice la cantidad de activos que hay, pasivos corrientes y responsabilidad total, ¿no? Entonces nosotros que nos interesa, si lo resumimos, si quieren mirarlos, yo se lo muestro así por arriba, que nos interesa ver los activos que tiene y se cubren los pasivos, ¿no? Si cubre los pasivos, estamos bastante bien encaminados. Es una empresa que viene bastante bien cubriendo sus deudas. Fíjense que esto es básicamente trimestralmente. Fíjense que en este caso lo total de los activos que tenemos acá, 45.180, pasó a 46.116. Acá ha habido un progreso. Siempre estamos analizando Barrick Gold, ¿no? Y acá pasamos de 46.506 y acá pasamos a 46.848. ¿Hay un crecimiento? Sí. Hay un crecimiento de los activos, eso es bastante positivo, ¿no? Luego tenemos los pasivos o responsabilidad total. Fíjense que pasó de 23.148 a 23.317, ¿no? Ha habido en este caso trimestre a trimestre una progresión, ¿no? Pero acá fíjense que bajó 23.165 y acá bajó, subió un poquito a 23.174. ¿Hubo una progresión? Sí, fue progresando. Pero quizás eso es bueno, que los pasivos no crezcan tanto y que sí lo hagan los activos, ¿no? Siempre, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, digamos que tampoco es una empresa que crezcan sus pasivos considerablemente, ni tampoco una empresa que crezcan sus activos considerablemente. Entonces es una empresa, como lo resumimos, conservadora, en ese sentido. Fíjense que tenemos anual, trimestral y esto se puede descargar. Fíjense que esto se puede descargar, tiene opción de descargar. Tiene en este caso, bueno, tenemos flujo de fondos, que básicamente lo que vimos un poco resumido, tenemos los dividendos y ganancias. Bueno, vamos a ver el tema de las ganancias, que digamos que es algo, fíjense que tenemos ganancias, fíjense que es algo que a veces muestro yo, fíjense que las ganancias no es lo mismo beneficio por acción que los ingresos, ¿no? Porque parece que estuvieran comparándose uno con otro, pero no es así. En este caso tenemos que el 9 de agosto se espera nuevo proceso de dividendos, en este caso de beneficio por acción y de ingresos, ¿no? Fíjense que tenemos acá 6 de mayo, 10 de agosto, noviembre, febrero, bueno, son todos los informes trimestrales, que esto también sería como el resumen del estado de resultado que vimos anteriormente, que nos interesa mucho más que mirar todo esos, en este caso, papeles que vemos anteriormente. Fíjense que acá tenemos hubo una provisión de beneficio por acción. Fíjense que pasamos de 0,16, 0,23, de 0,23 a 0,41, de 0,41, 0,35 y de 0,35 a 0,29. Fíjense que pasamos de 2,772 billones en ingresos a 3. Luego pasamos a 3,5, 3,2 y bajó a 2,96. Que este fue el del 5 de mayo, ¿no? Así que digamos que en parte, digamos que fue una empresa que ha caído su nivel de ingreso bastante considerable, y digamos que acá tenían lo que está de este lado son los ingresos, ¿no? Y estas son las expectativas que tenía el mercado o el pronóstico. En este caso tenemos beneficio por acción acá en esta columna, y en esta tenemos lo que serían los pronósticos, lo que los analistas estimaron. Entonces eso también hace, o en esta cuestión, el análisis fundamental incide un poco en el análisis técnico, porque si vemos acá, fíjense que si nosotros vemos que cayó el nivel de ingresos, más allá, y acá vemos cómo cayó, más allá de que la expectativa es 0,27 y da 0,29 positivo, estamos dentro, en este caso, de que bajó de los 0,35. Veremos después si hay alguna situación en especial por la cual ha bajado, pero digamos que la expectativa sí se cumplió, pero digamos que lo que sería la progresión no se cumplió. Bueno, acá tampoco, fíjense que cayó, pero en sí fíjense que la expectativa cumple mucho el rol de decisión en el mercado en ese sentido, porque son muchos analistas que en este caso dan su opinión sobre estas empresas. Fíjense que el pronóstico para la próxima es de 0,288 y de beneficio por acción, y de ingresos de 3,07. Así que bueno, fíjense que estos son ingresos, lo que está en azul son ingresos, lo que está en amarillo era el pronóstico, y lo que está en gris es lo que sería lo mismo. Esto está en gráfico, sería en este caso el beneficio por acción, y lo amarillo expectativa, ¿no? Fíjense que acá en las últimas presentaciones estuvieron por encima de las expectativas, pero bueno, digamos que hay que ver cómo sigue la cuestión. Así que bueno, eso es un poco de resumido lo que sería el análisis fundamental
de la acción de Barrick Gold. Ahora pasemos al análisis técnico, ¿no? Bueno, pasando un poco al análisis técnico, fíjense que estamos en la página de TradingView. Pasamos de Investing a TradingView. Así que bueno, en ese sentido podemos ver que en las últimas, se podría decir en las últimas sesiones, Barrick Gold ha caído un 18%, bastante, pero digamos que también tiene un porqué. Digamos que si vamos a ver un poco de lo que sería patrón de ondas de Elliott, fíjense que hicimos bastante bien lo que serían las ondas de Elliott. Tenemos los mínimos ascendentes, máximos teníamos ascendentes, teníamos una clara tendencia alcista, habíamos ganado medias móviles, eso es fundamental, habíamos ganado media móvil. Fíjense que en esta zona habíamos ganado la media de 60 y de 21. Luego, ¿qué sucedió? Presentación de informe. No había mucho de lo que esperaba, hubo un poco de crecimiento, ya estaban vendiendo las manos grandes. En este sentido ya se quedó sin fuerza, un rebote. Fíjense, teníamos una línea de, se podría decir, de resistencia de los $25 aproximadamente. Tocó esta línea de resistencia de los 25,11 y luego bajó, en este caso rompiendo esta zona de soporte de los 22,32 y se situó en esta zona de los 20,70 que digamos ha terminado de cotizar. 20,70, 0,19 centavos de dólares por debajo de su anterior sesión, en términos de porcentajes 0,91%, ¿no? Fíjense que ha estado tocando un poco lo que sería esta zona, sería un poquito más abajo. Podríamos definir una zona de soporte de esta magnitud. Fíjense, veamos que acá estamos, rompió lo que sería esta zona. Fíjense que esta zona ha sido muy testeada, acá y acá fue testeada. Así que tenemos, vamos a cambiar un poco el color. Fíjense, vamos a cambiar, vamos a poner un rojo. Bueno, se nota así un poco rojo y acá también está tocando, ¿no? Hizo un gap en esta zona. Digamos que este gap fue el que rompió el soporte de los 22,32. Perdimos medias móviles, perdimos la media de 60 y la media de 21. Así que bueno, estamos complicados. Fíjense que estamos en el cruce. Este cruce es el cruce, se podría decir, de la tendencia bajista. Estamos, fíjense que en esta zona sería zona, estamos entrando en zona de ya entró en zona de sobreventa, hizo en este caso un mínimo y quiere volver a hacer la sobreventa. Parece ser que hay mucha fuerza bajista, no está muy definido. Así que bueno, en ese sentido Barrick Gold, si bien en los datos fundamentales se podría decir que está bastante consolidada, en estos momentos está sufriendo en este caso un retroceso debido a, bueno, primero al mercado que se está concentrando en otros índices, como por ejemplo el Nasdaq. Nasdaq está marcando bastante por encima, entonces eso hace también que la gente venda posiciones. Digamos que esto también está un poco anunciado porque digamos son ciclos que pasan, ¿no? Fíjense que nosotros completamos un ciclo de onda, en este caso estas 5 ondas conforman una onda en general. Entonces fíjense que estamos dentro de una onda 4, pero esta onda 4 es de largo plazo, ¿no? Estamos dentro de la onda de largo plazo, pero digamos que estos son subondas, ¿no? Ya terminó el proceso de la subonda 5, entonces corresponde un retroceso saludable. Y digamos que este retroceso saludable se está posicionando en esta zona de los 21,03, 20,70 que cerró hoy. Pero digamos que es algo bastante normal que haga este retroceso. Veremos cuánto podría llegar a retroceder con en este caso la herramienta de retroceso Fibonacci, ¿no? Ha estado rompiendo lo que sería los 0,618 retroceso Fibonacci. Va a ir a buscar en este caso los 0,766. Digamos que es una acción más que nada porque la acción misma lo demanda que sea así. Así que bueno, sería en este caso quizás baje un poco más. Fíjense que podemos situar un nivel de se podría decir, yo no creo que baje, que digamos que busque tan abajo y hacer un doble piso. Sí, como que quisiera en este caso ir a hacer un doble piso, pero vamos a situar esta zona como la próxima zona de soporte a tener en cuenta, que sería los 19,47. Estamos siendo un poco pesimista, pero digamos que la situación más que nada de la tendencia lo marca así, más que nada porque fíjense que ya está haciendo el cruce acá. Este cruce es muy esencial, siempre marca los cambios de tendencia ya confirmados
o confirma en este caso la tendencia bajista. Ya tenemos en este caso ruptura de lo que sería esta zona de soporte de los 21,03. Buscaríamos en este caso esta zona de soporte de los 19,47. Acuérdense que en esta zona sería precio objetivo, está marcado en los 25,11 aproximadamente. Estamos bastante, fíjense que tenemos de este punto tenemos un 22%, bastante bien. Pero digamos que está en proceso bajista, no hay confirmación. Y si llega a buscar este momento, fíjense que si llega a marcar este punto como soporte, estamos en buena posición de entrada porque nos da un 28,95%. Fíjense que ha crecido desde su mínimo, fíjense, desde su mínimo ha crecido un 36%. 36%, bastante bien para una empresa conservadora. Y luego en este caso tomó valores, digamos que ya se empezó a ver un rechazo, ¿no? Si vamos más de cerca y quieren que veamos un análisis un poco chartista, fíjense que lo que hizo acá, hizo una vela verde, luego seguido en este caso una especie de martillo, luego hizo en este caso una vela con mecha, fíjense la mecha que tiene, y en este caso con un cuerpo bastante volumen de venta. Luego empezaron las velas rojas. Fíjense que se empezó a este proceso, se llama, o en este caso según la teoría de Don Jones, proceso de distribución, ¿no? Empezó el proceso de distribución, empezó a caer, empezaron. Por lo general este proceso de distribución, ¿quiénes son los que venden primero? Las manos grandes. Vamos a ver si se cumple. Ahora vamos a mirar un poco el Concord. Y en esta zona ya, bueno, empezó la tendencia bajista. Empezó a hacer un poco de soporte de la media de, en este caso la media está de ¿cuánto es? Porque no me aparece. Esta media es de 21. Empezó a perder la media de 21, se empezó a apoyar. Y luego en este caso, por eso mismo, hizo el cruce acá, ¿no? El cruce de media 21 con media 60. Ese cruce siempre es del cambio de tendencias. O sea, ya define la tendencia, en este caso a la baja. En este caso hizo unos gaps. Estos gaps siempre son violentos, siempre nos marcan que hay mucha venta. Fíjense que hay mucha venta. Y va a ser muy difícil que lo pare en este momento. Es como se dice, como que la caída o el efecto caída no está teniendo un piso, no estaría encontrando un piso. Que lo podría llegar a encontrar en los 19,47, ¿no? Y sería buena oportunidad, un 28%. Yo creo que sería algo bastante particular, bastante interesante, ¿no? Tenemos el RSI marcando básicamente la venta, entrando en sobreventa. Volumen, mucho volumen de venta, así que digamos que está bastante en caída esta acción, pero digamos que es una empresa bastante sólida desde lo fundamental, pero que en este momento, complementando un poco con el análisis técnico, tendremos que esperar un poquito más para hacer nuestra entrada. Si ya tiene posiciones y ya perdieron un 18%, digamos que quedan ustedes ver si quieren seguir o no quieren seguir en esta empresa. Hay otras empresas que, digamos que a mi parecer ofrecen un mejor rendimiento, pero bueno, si son en este caso ustedes están especulando un poco con lo que pueda llegar a suceder el año que viene con el tema de la inflación de Estados Unidos, el tema básicamente de lo que pueda llegar a pasar con las cripto y quieren quedarse acá como, digamos, yo me quedo conservador, pueden hacerlo, digamos que eso es algo admisible, pero bueno, digamos que siempre la opción está. En este caso vamos a ver un poco lo que dice el índice del Concord. Bueno, acá tenemos lo que sería el Concord. Fíjense que el Concord, bueno, básicamente nos está mostrando que vendieron todo, manos grandes, manos pequeñas, vendió todo el que pudo vender en estas vendieron, ¿no? Por eso mucho el gap, ¿no? En este caso tuvo pico, fíjense que en esta zona, hubo mucha compra. Digamos que las manos grandes estuvieron aguantando todo lo que pudieron. Las manos pequeñas también, pero creo que el efecto en este caso el efecto de la venta masiva de los gap han hecho caer muchísimo de un día para otro. Fíjense cómo se ha comportado el Concord, pero ya básicamente en esta zona me parece que ya los que vendieron primero fueron las manos pequeñas. Fíjense, las manos pequeñas vendieron primero antes que las manos grandes y acá ya vendieron todo, ¿no? En este caso pasó algo muy atípico, se puede decir. Las manos pequeñas se fueron antes que las manos grandes, ¿no? Por lo general siempre son las manos grandes que en este proceso de distribución se van. En este caso fue al revés, pero bueno, puede suceder. O sea, esto no hay nada dicho sobre el trading y sobre, en este caso, el análisis de acciones. En este caso, bueno, estamos bastante peligrosa. Zona de soporte, los 19,47. Zona de resistencia, bueno, 21,03. Luego tenemos 22,32 y la de su precio objetivo de los 25,11. Bueno, espero que les haya gustado el video. Es un video un poco largo, pero quería explicarle un poco lo que sería análisis fundamental. En este caso,
un panorama desde la página de Investing para que más o menos tengan en cuenta algunos tips. Esto tiene lo que es análisis fundamental, tiene algo un poquito más profundidad, que no la voy a hacer en este video. Algún día lo haré en algún tipo de curso de análisis fundamental, pero bueno, por el momento estas son cuestiones básicas que deben tener en cuenta. Más adelante lo haré un poco en este caso con los cuadros que yo muestro de análisis fundamental, que básicamente lo saco de Finviz. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Dale me gusta, suscríbanse para estar atentos a más videos, comenten si quieren agregar algo más al análisis, y les mando un saludo a todos. Abrazo.